Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a un nuevo encuentro de comunicación y derecho, a un placer. Ahí lo veo a Carlos, un genio. Hoy, ¿cómo nos costó esta entrevista? Vivi, hablaba, a ver, para poder coordinar. Bueno, hoy tenemos el honor total, que vamos a hacerle una entrevista al doctor Carlos Romano. Él es doctor en ciencias jurídicas y magíster experto internacional en derechos humanos y derecho internacional humanitario, investigador, asesor y conciliador en crisis internacionales, profesor internacional de posgrado, escritor de varios libros, voy a decir algunos, conferencista, miembro de varias organizaciones, instituciones, con actividades en favor de la infancia, declaradas de interés legislativo por la Comisión de Derechos y Garantías del Honorable Senado de la Nación. Se desempeñó como juez, embajador de la Nación e emisario presidencial para cuestiones de Estado de la República Argentina. Como dije, es escritor, autor, voy a dar algunos libros, porque él es muy humilde, me dice: Andrea, no leas tanto, ya está. Bueno, Cultura de la Paz, de Ediciones de Querin Passen en el 2022, Derechos Humanitarios de los Pueblos, Camino, Verdad de 2021, Camino, Verdad y Vida, observando desde los derechos humanos, edición Fabro 2020, Derecho Internacional de la Niñez, editorial Lo Juane de 2019, Pasión y Vida, edición Fabro, Comunidad Organizada, y varios libros más que Carlos me dice: bueno, Andrea, no leas todo. Bueno, así que gracias, y la conducción la va a realizar la doctora Viviana Elisa Carrizo. Ella es abogada laboralista, escribana pública nacional, mediadora, abogada del niño, diplomanda en gestión, gobierno, profesionalización de la empresa, familiares en curso, directora titular en el Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, maestrando en Derecho del Trabajo de la UCASAL, concursando especialización en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia, delegada de la Escuela de la Abogacía para Graduados de Salta, delegada del Departamento Académico del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, consultora laboral, miembro del Foro Laboral. La verdad, dos genios totales. Ahí me parece que nuestra querida amiga salió, porque a veces hay problemas en Salta, así que Carlos, gracias por estar. Está la doctora Daniela Villar también, que nos acompaña. Así que gracias, Carlos, gracias por estar. Como siempre, vamos a ver si va a poder ingresar la doctora Viviana, que estuvimos acá hablando un poquito, la doctora Viviana Carrizo, que a veces decimos, esa gente tan fantástica, y hablamos un poquito de los recursos, que a veces pareciera que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, ¿no, Carlos? Es triste Claro lo que que sí. decimos, pero Buenas así es. tardes. Buenas tardes ante todo. Viviana está en Tartagal, que es justamente frontera, un lugar donde deberíamos estar con la mayor cantidad de recursos brindados a la gente. Totalmente. Incluso lo dije como académico, porque pocos académicos nos llegamos a zonas de frontera, y es donde más presencia hay. Pero aparte el recurso humano es particular y tiene una ciudad judicial muy, muy linda. Eh, Fantástica. Sí, yo estuve en Salta, es fantástico. También estuve en Jujuy, y estuve en Salta, bueno, la ciudad judicial, y en Salta un querido amigo que es el presidente del Colegio de Abogados, Pedro Burgos, que la verdad que es un, ujú. un gran amigo. La verdad que es fantástico. El salón de actos que tiene, el salón para hacer las fiestas del colegio, bueno, que hemos disfrutado en el foro, y esa facilidad que él tiene, porque hasta hay una ciudad que están las casas de los abogados. La verdad que eso me sorprende, es Sí, fantástico, porque se sí, pudo sí. hacer todas las casas, y a él le decían: pero ¿cómo? Este tipo de casa, que el abogado que tiene que ser más importante. Y él dice: ¿cuántos abogados hay que no tienen su casa? Como nos pasa a muchos. Y fantástico que puedan tener su casa, la verdad es fantástico. Bueno, la pregunta que siempre hace la doctora es: Carlos, ¿por qué estudiaste Derecho? Y obviamente que vamos a seguir, y va a ingresar la doctora en cualquier momento. Con Dani también vamos a hacer preguntas, pero bueno, como pregunta, ¿no, Dani? Como pregunta Vivi, no pregunta a nadie, porque ella es fantástica. A ver, te escuchamos, Carlos. ¿Por qué Eh, decidiste?
fuiste, y yo te vi en acción, no voy a decir por qué, te vi en acción, haciendo esa defensa fantástica. Contame. En principio, el gran idealismo, era un adolescente, sigo siendo un adolescente con idealismo, y el recurso, me impactó el recurso, las situaciones en que me vi, justo viste que te contaba, que conozco a Tartagal desde muy Sí, sí, chico, sí, sí. misioné allá con Wichis a los 14, y encontrarme con el drama de la vulnerabilidad, y que bueno, no me alcanzaba el entusiasmo de la juventud ni las buenas intenciones. Yo creo que llegué con sed de justicia y con una necesidad de instrumentarme, de armarme, en el buen sentido que esto implica, y creo que el derecho me dio la herramienta de mi vida. Lo amo, precisamente por eso. No, sí, te vi, la verdad que ayer, no voy a decir por qué, te vi ejerciendo y defendiendo a capa y espada, la verdad que lo vi ayer. Comentame un poco, no sé si está ahí Dani, que estás vos. Yo ya creo que va a Sí. ingresar en cualquier momento ingresa nuestra querida amiga Viviana. No sé si vos querías hacer una pregunta, Dani, respecto a Carlos. Carlos, la Sí, verdad que con tu currículum, ahí está ahí, entrando ya ahí Vivi, está la ingresando. verdad que... Hola, pido mil disculpas, chicas. Miren, No, pero Vivi, no tengo pidas nada, problemas con la disculpa, recién... computadora. No pude con la computadora, lamentablemente. Tengo un Perfecto, problema. perfecto, Me uní por el celular, ¿viste? está Pido mil perfecto. disculpas, amiga. No, no Y encima pidas, vos, Carlos, qué vergüenza realmente. nadie tiene Trataremos de vergüenza, somos solucionar. todos abogados, ¿Qué esto lo problema? hacemos todo por cariño, lo hacemos todo con amor. Y la Justamente tú estabas tecnología es con... así, es impredecible, así Estoy que transpirando, Y mirá recién la bronca. estábamos, Bueno, Vivi, recién estaba hablando Carlos, que justamente nosotros siempre con Dani preguntábamos por qué él decidió esta profesión, ¿no? Y la verdad que es fantástico. Carlos, si lo querés repetir, porque Vivi está ahí nerviosa. Ay, lo mezclé un poco con tus pagos, Vivi, acordándome de que había ido por primera vez muy joven me a- acuerdo de tu Odisea. sí, y era un joven luchador que necesariamente tenía que tener un instrumento, tenía que saber cómo apelar a mi sed de justicia y demás, y bueno, lo fui logrando en la vida. Siempre lo vi como un instrumento al cual le tenemos que dar identidad. Después eso se lo comento a ustedes y a todo aquel que escuche. Es decir, Sí, te lo eh, voy a preguntar porque la verdad que también, bueno, lo hemos hablado personalmente y te lo escuché en una de las entrevistas, este, y la verdad que está bueno. Y por eso yo al inicio de la charla te decía esto del chico del suburbano, del conurbano bonaerense con el doctor en ciencias jurídicas. Y bueno, ese es el ser humano que sos, fantástico. Y bueno, entonces cuando quieran, ya estamos, largamos. ya Ya estamos al estamos. aire. Ah, perdón. Bueno, Carlos, pregunta. Acordate que son Antes de todos entrar, amigos, acordate que están todos amigos, así que quédate tranquilo. El otro día estuvimos hablando, un amigo me manda un mensaje, León Piasek, y me dice, Andrea, qué bien, ¿cómo saben ustedes? Porque estuvimos hablando un poco de la corte, estábamos hablando de, ¿cómo se llama? De este querido rey, Carlos III, decía, pero qué bien, cómo hablaron, ¿no? Dani, que estuvimos hablando justamente, dice, la verdad que tienen que hablar de todos los títulos nobiliarios, viste que vamos hablando un poco, así que, Vivi, no te preocupes, ya estamos acá, los que escuchan son todos amigos, así que siempre es un placer escucharte a vos en las entrevistas.
Bueno, gracias, gracias, gracias. Sí, tengo percance, ya logré instalar el Wi-Fi de mis datos móviles en la computadora, pero bueno, me conecto desde el celu y sigamos, no perdamos más tiempo. Es un placer estar acá con Carlos, que es un amigo y bueno, una persona que admiro muchísimo por muchos motivos. Una de las preguntas que le quería hacer antes de hablar de su libro, de su último libro, que el título nomás ya es muy atractivo, donde se habla de la paz, la cultura de la paz. Quisiera que nos cuente el tema del derecho a la paz y qué pasó con esta crisis bélica. Creo que el tema de la crisis bélica, de la cual no tuvo al mundo en vilo, es algo importante que tenemos que tocar para después a ir a los temas que también nos interesan, sobre todo en Argentina y sobre todo en esta parte de la Argentina, en el norte, el tema de la niñez. Contanos un poquito de eso, Carlos. El libro en sí es, Cultura de la Paz tiene que ver con, primero, definir de qué se trata el derecho humano a la paz, que es algo que los abogados, los profesores, los estudiantes vemos poco y es esencial en el marco del derecho, ya que diría que después de Nuremberg, la Carta de las Naciones Unidas es lo primero que declara y tiene que ver justamente con una manifestación hacia un derecho humano que después en la Declaración Universal, a los 3 años, es parte del compendio de los artículos 28 y 29. Es decir, tengo derecho a la paz y tengo un deber hacia la paz. Fíjense que más de 70 años y todavía no está bien afincado como esquema de estudio. Algo que nace, que tiene que ver sí con las crisis bélicas, que es lo que manejo y me estaban preguntando en los últimos conversatorios mucho, en un planeta que, a ver, para que tengan una idea, en 5.000 años de historia solamente tuvimos 250 años de paz computados. Los demás siempre hubo crisis bélicas, pasamos diferentes traspiés. Ustedes, la mayoría, un auditorio de abogados, conocen lo que es el jus ad bellum, es decir, el derecho a la guerra, y el jus in bello, el derecho que se da dentro de una guerra. Y qué triste, ¿no? Siempre comento en los conversatorios, en realidad el derecho a declarar una guerra debe, conforme el sistema internacional que ha mostrado su mayor disfunción, pasar por una anuencia del propio Consejo de Seguridad. Para eso está Naciones Unidas, para eso está todo el esquema de la Asamblea General, aunque con muy poca democracia, pero sí es una estructura que se preparó para esto, para que nunca más ocurra. Y por otro lado, las normativas en situación de crisis bélica que tienen que ver con principios preponderantes como el Estado protector del respeto hacia las personas humanas, el poder asumir la ayuda humanitaria, dejar pasar estos tipos de esquemas, el sistema que está vinculado a la precaución, donde no voy a iniciar un combate o una situación de crisis sabiendo que va a haber efectos colaterales innecesarios, un principio que después es trasladado con los años a el derecho ambiental. No voy a estar relacionándome con ninguna cuestión de hacer que pueda implicar un menoscabo al planeta hasta no estar seguro de que no se va a provocar ese menoscabo. El principio de la proporcionalidad, en donde los ataques van siendo reglamentados, concentrados. ¿Qué decir? El principio de la unidad familiar. Es decir, lo primero es la asistencia, que las familias no tengan que emigrar, desplazarse. Los niños huérfanos. Tenemos un montón de trabajo en materia de crisis bélica que se incumple y tenemos siempre un derecho a la paz que lamentablemente no se atiende. Y encima creemos que el derecho a la paz es un nivel pasivo del derecho a que no haya guerra, y sin embargo no tiene que ver con una construcción mucho mayor que los expertos, toda vez que podemos, lo hacemos notar. Esto tiene que ver
con justicia, tiene que ver con desarrollo de derechos fundamentales y elementales. Es decir, el derecho a la paz es un derecho humano profundamente activo, que es lo que desarrollo en este libro, y ya venía hablando derechos humanos de los pueblos, y que es la base esencial de mi tesis doctoral, porque lo planteo sobre el sistema de alertas tempranas, es salir de una cultura de la reacción para poder entrar de una vez por todas en una cultura de la prevención y una deuda que tenemos con toda la humanidad. Pero en fin, no sé si quieren hacer alguna pregunta, yo charlaría de esto. Yo con relación a lo que estás diciendo, me gustaría que hablemos del derecho a la paz como construcción social, es decir, hablemos del derecho a la paz llevado al caso, ¿no es cierto? Tomando como eje a la familia, que hoy a nivel mundial, la familia como institución social importante, primaria, considero que se encuentra en crisis. Es decir, de acuerdo a tu visión y de acuerdo a todo tu estudio y al abordaje que venís haciendo, la familia sigue siendo uno de los núcleos más importantes para el ser humano y hoy lamentablemente está en crisis. Entonces, esta cultura de la paz llevada al núcleo familiar, llevada a la sociedad que queremos, a que los niños sean protagonistas. Estás hablando que hay un tribunal, una de tus propuestas o uno de tus grandes proyectos ha sido el Tribunal Internacional del Niño o de la Niñez, donde tenemos tribunales internacionales de otras cuestiones mucho más que tienen que ver con cuestiones patrimoniales o con cuestiones que no tienen que ver con el ser humano, siendo que estamos en estos tiempos de derechos humanos, en donde el ser humano tiene que ser el protagonista porque se siente amenazado y violentado desde muchos lugares. Entonces, bueno, me gustaría que hablemos de esto, el derecho a la paz como construcción social. Es fundamental. Dentro de las generaciones de derechos humanos, tanto el derecho a la paz como el derecho al desarrollo del medio ambiente estarían en cuarta generación. Y yo estoy hablando ya de la quinta, que son los derechos ciber e identidad ciber. Pero lo cierto es que las generaciones anteriores, la tercera en particular de derechos humanos, tiene que ver con derechos económicos, sociales y culturales, que después se agregan los ambientales también, o DESCA, y las dos primeras generaciones tienen que ver con derechos individuales y derechos civiles y políticos. Constantemente estamos debatiendo los derechos de las primeras generaciones por una cuestión política, de política internacional, de no querer entrar a lograr los derechos fundamentales de la tercera y la cuarta. Esto es una crítica que es muy dura cuando la expreso en ambientes internacionales, pero no me daría a explicar cómo a veces estamos debatiendo algo que para mí no tiene necesidad de debatirse, porque los derechos humanos son no solamente inderogables, sino en cierta medida no pueden refutarse. Ni un derecho humano nuevo, como se quiere a veces expresar, va en contra de otro. Nosotros los jueces siempre hablamos de el principio de la preponderancia, es decir, los derechos se preponderan, uno sube y otro baja, pero siempre se logra el equilibrio y no hay concepto de eliminación. En esto, el libro Cultura de la Paz justamente se afinca no solamente en explicar cómo es el sistema internacional de derechos humanos y cuál las fallas, sino las perspectivas, que es lo que me preguntás, Vivi. La primera perspectiva que se desarrolla dentro del sistema actual, en 1945, es la perspectiva familiar. Es más, la Carta de las Naciones Unidas habla diciendo que la humanidad es una gran familia. Cuando habla de perspectiva familiar, está hablando de la mirada. Nosotros cuando hablamos de paradigmas, nos referimos a modelos. Y cuando hablamos de perspectivas, es la mirada que tengo que tener, así como en las artes gráficas, para explicar determinadas situaciones. ¿Viste? Esa
esa ventana que parece mostrarse de una manera oblicua para que alguien entienda la profundidad y qué es lo que quiero expresar. La segunda perspectiva es la perspectiva niñez y la tercera es la de género. Son esquemas de mirada en común que logramos intentar para poder difundir mejor los derechos humanos. De eso habla todos los pactos ulteriores, de eso habla incluso hasta las últimas convenciones, CEDAW de 79, y en particular la Convención de los Derechos del Niño, que no solamente vuelve a reflexionar qué son las perspectivas de niñez, de mucho antes, 1929 ya se estaba hablando de esta temática, sino que introduce el tema niñez como paradigma. Esto es, hay prioridad, hay privilegio, hay luz verde para actuar en esto, y esto es absolutamente lo prioritario. Tengo que poner todos los presupuestos, dice incluso el artículo 3, detrás del superior interés, todos los recursos administrativos y económicos, y yo lo que hago es llevarlo en confluencia con el derecho humano a la paz. Es decir, la observación general número 1 con claridad dice, a ver, cuando funcionamos en el tema niñez, no estamos haciendo caridad, no es una cuestión caritativa, estamos cubriendo un derecho humano declarado. Y bueno, a lo largo del sistema internacional, las 4 grandes regiones, es decir, tienen declaración en este sentido. La primera, por supuesto, la región europea, con la Convención Europea de Derechos Humanos, y a la par todo lo que trae en marco niñez. Después venimos nosotros en el continente, con la Convención Americana de Derechos Humanos. Después, en los 80, tenemos ya la Convención de Derechos Humanos y de los Pueblos, que es la africana, la Convención Africana, y a la par, algo que van haciendo también en los 80, que es el Islam, con todos sus principios y declaraciones de derechos humanos, que los tiene muchos, todos referentes a la dignidad. Y se me queda un continente que es la ASEAN, el desarrollo asiático, que viene un poco retrasado en declaraciones. Pero lo cierto es que si tenés una convención con cerca de 220 estados, comprometida, un gran tratado multilateral, es ridículo que no hayamos dado un tribunal internacional para cumplir lo que se decide desde los convencionales. Y a lo que iba era la reflexión de, a ver, tengo una convención de los derechos del mar y un tribunal internacional del mar. ¿Se acuerdan ustedes cuando fue lo de el embargo a nuestra nave insignia en Ghana? La Fragata Libertad. La Fragata Libertad, es decir, ahí tuve algo que hacer, y justamente lo primero que se recomienda es, si la corte de ese país rechaza la salida de la Fragata Libertad, nos queda el Tribunal Internacional del Mar. E inmediatamente el Tribunal Internacional del Mar ordenó a Ghana la liberación de nuestra fragata, que estaba embargada por fondos buitres, ustedes recuerdan. ¿Cómo no pasa eso con un tema niñez, con un tema colectivo de la niñez, como el que padeció Salta, Viviana, con el fallecimiento de 33 chicos wichís por desnutrición en 2020? ¿Cómo es que mueren chicos? Me estaba acordando del cadáver de Alain Kurdi en el Mediterráneo, cuando fue lo de Siria, algo que me quedó muy grabado porque yo estuve en esa zona de conflicto y vi cómo la gente escapaba del conflicto y vi cómo arriesgan embalsarse para cruzar el Mediterráneo, y todos nos asombrábamos de ese cadáver ahí de un nenito en la costa mediterránea, y nadie hizo nada, y parece que no hubiera un sistema de juzgamiento y una jurisdicción internacional capaz de imponerse. Entonces digo, a ver, los abogados no estamos para esto, no lo tenemos que plantear de esa manera. De modo que, bueno, todo mi libro transita
esta especie de autocrítica hasta que llega al contexto de protocolos de paz, se llaman, que es donde empiezo a abusar un poco de las cosas que manejo, que tienen que ver con mediación, conciliación, negociación. Y a lo último también hay un poco de algo holístico. Creo que los abogados tenemos que entrar urgentemente, los que hacemos derecho, a utilizar principios holísticos también para manejar algo que nunca debió de ser, desde el contexto de la filosofía del derecho, algo que estuviera confrontando con aspectos holísticos, aspectos espirituales del hombre. Es decir, es más, los principales pensadores del modelo, desde Habermas a Heidegger y el mismo Levinas, que era discípulo de Heidegger, Hannah Arendt, todos te hablan de la trascendencia, de la dignidad de la persona humana trascendental, y Levinas en particular te dice que si no conoces el rostro del otro, Levinas llevó la alteridad al mayor nivel, realmente no conoces los derechos del otro. Esto para empatizar un poco por qué la niñez. No funcionamos en caridad con los niños, les debemos derechos humanos. Y solamente se recobra el derecho humano de un niño detrás de la escucha, porque el otro que tengo es algo que me lo metió la facultad, que está escrito, no, pero tengo que conocer que ese derecho humano trascendental está antes que los tratados, y tengo que saber escuchar, y como Estado me tengo que abajar. Que fue un poco el debate que había ayer en esta cuestión que manejaba Andrea. En consonancia con lo que estás diciendo, a mí me gustaría, antes de hablar de la figura del abogado del niño, que por suerte ya existen abogados formados en este tema, diplomados. Antes de hablar de eso, me gustaría que nos cuente así sintéticamente cuáles son los nuevos paradigmas del derecho de familia que los que no son abogados del niño, pero que tienen la responsabilidad o son operadores jurídicos, auxiliares de justicia y tratan y intervienen en estos temas, tienen que conocerlos. Es decir, me parece muy importante en estos tiempos, porque yo en la práctica hago derecho de familia todavía, no es lo que más hago, pero sí sigo haciendo. Veo que hay colegas que no han entendido y jueces a los que les falta, ¿no?, todavía aplicar como directores del proceso, hacer cumplir los nuevos paradigmas. Así que me gustaría que nos des algunos tips de cosas que son fundamentales y que tenemos que cargar en el chip todos los operadores jurídicos. Lo voy a ver desde el punto de vista del error. El mayor error es pensar que debo partir siempre del Código Civil y encima del Código Civil reformado, y que esa es la Sagrada Escritura para actuar en familia, cuando es al revés. Es decir, tenemos una horrible confusión a nivel académico, que en la calle es distinto. Y siempre agradezco un poco eso que decías, es decir, que fue gracioso, porque eso nació de que soy un pibe del conurbano en plena crisis, nació en Medio Oriente, en situación que estaba analizando el tema de Palestina y demás. Pero el tema tiene que ver con entender de que hay un sistema internacional al cual nos debemos, que tiene principios rectores, que tiene valores fundamentales trazados, y al cual lo primero que se tiene que aproximar el abogado. ¿Cómo lo explico? El abogado es juez. Inicias un juicio de alimentos. ¿Cuál es la obligación alimentaria? Van todos al Código Civil o googlean alguna demanda o ven un sistema práctico de sus propios archivos, Código Civil y demás. El derecho alimentario tiene que ver con el artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño, y claramente dice cómo es y demás, nadie lo invoca. Derecho a la salud, artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño. Derecho a la educación, artículos 28 y 29,
Y cuando la gente va y lo lee, o se los hago leer, se agarra la cabeza, porque, suponete, el principio educativo. La última reunión, 140 expertos en este año, organizado desde ONU, hablan del drama de la educación. Es urgente una modificación del sistema educativo mundial y están hablando de la gran carencia. Y el 29 te dice, bueno, pero cómo es el derecho a educación de los chicos? Pauta de enlazar a la familia, a los padres, con la escuela y el Estado, no al revés. Entonces, primer drama, tenemos una confusión en qué principios y valores debemos aplicar y cómo reclamar. ¿Por qué? Porque te hago el camino inverso. Pues sabes que incluso en esa causa yo he estado operando a nivel internacional. En la última palabra la tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tenemos varios fallos ya en contra. Pero ¿a qué voy? No solamente eh, eh, esta construcción ordenada que cada vez reclama más la humanidad, sino conceptos y valores que tienen que ver con principios que no están en choque. En familia tenemos discusiones a veces absurdas. Nunca la perspectiva de género puede ir en contra de la perspectiva familiar. Ni CEDAW lo hace, ¿ok? Y esto es convencional lo que estoy hablando. Ni nunca puede haber algo tan preponderante como una perspectiva, a su vez paradigma, como es la niñez toda. Entonces, de allí se tienen que derramar no solamente las políticas, sino la exigencia que viene detrás de la actuación judicial. Porque vamos a ser claros, cuando falla la política lo que le queda a la gente es un amparo, lo que le queda a la gente es un reclamo de urgencia, y a partir de allí el abogado tiene que estar preparado para ver dónde lo hace. Si no, lo que hace es engancharse con el discurso conveniente del sistema. Un sistema que, debemos reconocerlo, viene funcionando mal desde los 70 para adelante con mucha claridad. Te diría que hace eclosión en los 80, en los 90 ya no existe. No existe el sistema internacional, no existe la posmodernidad. Ese es un verso. Nosotros cambiamos de era ya. La modernidad es otra época y todavía no sabemos los abogados, ni nosotros los científicos del derecho, cómo ubicar el derecho por delante, de una vez por todas. Y bueno, para eso lo tenés que hacer preponderando la construcción internacional. Cuando hablamos de niñez, hablamos de la Convención de los Derechos del Niño, hablamos de la Ley 26.061 y hablamos de los registros provinciales en cada una de las provincias. En ese orden, ¿ok? No al revés. Nunca al revés. Y en el planteamiento fundamental de las exigencias, cuando hablamos de políticas niñez, hablamos de las que están trazadas internacionalmente, no las que quiere el gobernador o el ministro de turno o el presidente a quien le valga. Y cuando hablamos de perspectivas, no tenemos nunca que ofenderlas, no tenemos nunca que chocarlas, porque cuando se produce el choque es una maniobra de distracción para que en definitiva ninguna se cumpla. Y hoy día no se está cumpliendo la perspectiva sobre vulnerabilidad que tiene que ver con las personas con discapacidad. Calculen ustedes que el 4,1% de la población mundial es persona con discapacidad. Calculen ustedes que en Argentina, por ende, y son datos precisos los que le doy, hay 4,5 millones de personas con discapacidad. Hay una convención sobre derechos de personas con discapacidad. No se entiende, no se aplica, no se la ejecuta desde las políticas públicas, no se la sabe reclamar. Y un juez no puede andar ahí en el medio del camino viendo qué va a aplicar. Está muy claro lo que debe aplicar. Las convenciones internacionales, artículo 75, inciso 22, es clarísimo el orden. No limitarse a lo que cierto discurso político quiere que nos limitemos los abogados. Es así.
Perdón que soy Claro. larguero, me paro por eso. No, la verdad que muy claro. En algún momento habíamos hablado, y yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que más te irrita de un político cuando hablamos, por ejemplo, desnutrición en Salta Capital? No en Salta Capital, te estoy hablando sobre todo de esta parte de la Argentina, de este norte caliente, en donde han muerto y siguen muriendo chicos por desnutrición. Y cuando un político te dice no hay presupuesto, te da un fundamento de esa naturaleza, ¿qué le dirías a ese político? Mirá, lo mismo que me dije siempre como juez. Eh, Cuando pasé de juez laboral a juez de familia, acá en el conurbano, algo que conocía mucho, con 134 comisarías a disposición y demás, el tema de violencia, sabía que no lo podía atacar desde mi humilde estructura, ni de la estructura del Estado de la provincia de Buenos Aires, y tuve el sincericidio de convocar a redes de trabajo, instituciones, y exigir que hasta el Colegio de Abogados estaba metido, la municipalidad, es decir, instituciones, ONG privadas y el Estado público, a las cuales, y lo bajé por resoluciones, eso, eh, trabajar en red implica trabajar a la par y admitir absolutamente la falta de recursos. Yo no acepté eh, decir que no iba a poder trabajar como juez en violencia, y les reitero, intradoméstica, de género, cualquier tipo de violencia. Hablo mucho en mi libro hasta de la violencia por gobernabilidad. Eh, Estos tipos de violencia que conozco mucho tienen que ver con los límites que un funcionario a veces se anima a poner por delante. Eh, Realmente lo estoy hablando porque he sido más tiempo juez que funcionario político o embajador o demás, y me parece que es un justificativo que no cabe. No puedes decir no tengo presupuesto, no tengo recursos. Tengo un derecho que no sé cumplir, no puedo cumplir, debo admitirlo. Entonces me abro a trabajar con otros y me pongo a la par de otros, no a dar instrucciones, sino en un esquema de red, que eso es lo que te digo, es un enlace de comunidad organizada, que es lo que en algún momento planteé con otro libro y que lo relacionan, este es peroncho, es decir, no tiene que ver con ideología, es decir, hay conceptos de construcción que no tienen que ver con ideología. Eh, Cuando te hablé de perspectiva y paradigma, que es algo que los abogados por lo común no tienen en cuenta diferenciar, eh, por allí te tendría que haber hablado también que otro problema en la actuación de familia, y que es otro problema político, es no decir con claridad la diferencia que hay entre una doctrina, una ideología y un dogma de creencia. En derechos humanos no intervienen ni ideologías ni dogmas de creencia. Es decir, eh, es una doctrina la de los derechos humanos. ¿Mm? Y justamente la base doctrinal tiene que ver con esquemas como comunidad organizada, derecho humano a la paz, la doctrina del cuidado del hábitat. Hay doctrinas que tienen que ver con el debate, tienen que ver con el discurso, con el crecimiento, y tienen que ver con la amplitud de la horizontalidad. Entonces, un funcionario que ni siquiera se animó a crear red o a crear horizontalidad, que diga que no puede hacer algo porque no alcanza el presupuesto, se tiene que ir o se tiene que cortar las venas, ¿eh? Porque mientras está diciendo esto, los chicos mueren, los chicos padecen, los chicos no tienen educación, los chicos no tienen salud. De manera que es un justificativo para irse a dormir a la noche, nada más. Es increíble lo que estás diciendo, la verdad, pero es lo que uno ve, ¿no? Es lo que se ve, lamentablemente, de la política actual. Es lamentable. Entiendo que no hay otra alternativa que el trabajo en red, que se requiere de un acto de puro amor al prójimo, es decir, dejar de lado el ego que genera estar
en estos ámbitos, digamos, de la política, porque la política es hermosa, pero lamentablemente muchos dirigentes hacen que la política se vea como algo malo y en realidad ellos ante tanta vulnerabilidad, discapacitados, personas, adultos mayores, niños en situación de vulnerabilidad, en la extrema pobreza, que no tienen cubiertas las mínimas necesidades básicas, cómo no van a dejar su ego de lado, pero no es lo que se ve. El trabajo en red creo que no es una opción, es una obligación para todos, ¿no es cierto? Todos los entes, todas las instituciones públicas sobre todo, trabajar en red con las organizaciones no gubernamentales y con aquellas pocas empresas cada día quizás un poquito más comprometidas con el medio ambiente y con la cuestión social. Bueno, en relación a eso, me parece importante que hables sobre el artículo 20 de la Convención de los Derechos del Niño y en ese sentido de las cáfalas, que era algo que a mí me llamó la atención cuando hice la capacitación como abogado del niño, que la dictaste vos acá en Tartagal, y que era hablar de esto, ¿no? Dar soluciones efectivas, es decir, como operadores tenemos que, más que prometer, más que ir a buscar soluciones efectivas que saquen a la niñez de esa situación de vulnerabilidad, o por lo menos que aminoren un poco los efectos, ¿no? Estructurales de este sistema tan marginal en la que se encuentran todos nuestros niños, niñas y adolescentes. Hablarnos Yo un poquito de esto. antes de que conteste Carlos, que es muy compleja la pregunta que vos hiciste, yo a veces lo que veo es, porque yo lo escucho a Carlos con una claridad, con un nivel de conocimiento, con una facilidad para encontrar esa solución con las redes, como dice Vivi, y a nosotros, al ciudadano común y corriente, le queda siempre que después, detrás de Carlos, es como que hay una persecución. No sé si me entienden. Yo veo que la gente valiente como Carlos, que hace esto, que él mismo dijo, hablo de redes y todo, pareciera que nadie se quiere comprometer por ese miedo a lo que después ocurre. O por ahí yo estoy equivocada, Carlos, porque por ahí yo no digo que veo fantasmas, pero veo gente que ha dado tanto como vos, tan capacitada, que yo digo, la pucha, qué lindo que pueda estar Carlos en tal lugar, ¿por qué no está en ese lugar? O por ahí vos decís, no, yo ya no lo quiero, estoy cansado. Y veo a veces que en vez de ayudar a esa gente comprometida, no solamente con los conocimientos, sino con la gran persona que es Carlos, veo como una persecución. O por ahí estoy equivocada. Pero a veces veo eso, que en vez de ese político de ayudar, rodearse de esta gente fantástica como es Carlos, hay una persecución o hay un desinterés y ese ego que no dejan de lado, ¿no? En vez de dejarlo realmente con la gente capacitada como vos. No voy a hablar de mí, pero sí de mucha gente que está muy preparada, muy volcada, tiene voluntad, dona tiempo y no encuentra, es decir, los conceptos de Estado actuales a nivel internacional. Para que ustedes entiendan, a ver, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un ADN tribal, venimos de ser tribu. Es decir, el esquema macrofamiliar empieza a ceder frente a un nacionalismo. Cuando crecen los nacionalismos empieza la estructura del Estado, que supuestamente es una estructura que te va a dar seguridad, alimento, contención, educación, pero que antes estaba dentro del concepto tribal, era de la tribu, era de la familia. Ese estado va generando un desplazamiento frente a, y a su vez lo sociológico también va siendo desplazado. Por ende, hoy día la familia es un esquema de discusión o de debate, es decir, ojo, no estoy hablando de un modelo de familia, porque ahí es donde muchos hacen el lío. Por eso hablé de perspectiva familiar. Convencionalmente no hay un modelo determinado de familia.
Entonces yo puedo discutir un montón de cuestiones, pero no puedo discutir que la familia es una obligada a el acogimiento, el desarrollo, la construcción, la sociabilización. ¿Mm? Que esto se relaciona también con lo que es la kafala, que después respondo a Vivi con eso. Ahora, en esta construcción son muchas las cosas que cambiaron. ¿Por qué? Porque vos, Andrea, los demás, tienen un concepto, suponete, de qué es la guerra, que es el que te viene en la universidad y el que después seguís leyendo o te viene por las noticias. Sin embargo, por allí nadie te dijo, mira, los conflictos bélicos, los expertos lo estudiamos en sus 6 niveles. ¿Cómo 6 niveles? Sí, el escenario aire, tierra, mar se dio después también al escenario espacial. Y después apareció la guerra ciber. Y hoy día tenemos la guerra desde la opinión pública. Hoy día es más importante conquistar opinión pública que territorio. En esto también tengo una problemática. Hoy día la argumentación se dio a el logro que yo tengo en el sistema de comunicación de cómo llega la supuesta realidad. En realidad, perdón la redundancia, lo que hay también en el medio, que es muy preocupante, no está claro el límite entre lo que es verdad y es mentira. ¿Mm? Entonces vos tenés una civilización que no tiene claro el límite entre lo verdadero y lo falso, a la que la argumentación cede y no es tan importante como antes en ningún tipo de debate, sino la forma en que lo implemento e ingresa en la opinión pública. ¿Mm? Logras que invisibilizar las principales situaciones que nos aquejan. Y las principales situaciones que nos aquejan tienen que ver con recursos, con injusta distribución de la riqueza. Esto es convencional. A ver, no es de izquierda ni derecha, está a la vista. Tiene que ver con la caída del hábitat, digamos, el destrozo que está haciendo la humanidad sobre el hábitat, y fundamentalmente con la pérdida de la dignidad de la persona. No tenemos la visión que tenían los filósofos que trabajaron el actual sistema de derechos humanos, para nada. Somos algoritmos de interés para algunas corporaciones, y por lo común nos creemos libres cuando estamos detrás de una red porque podemos carajear a cualquiera. Es más, no aparece nuestro nombre y nuestro DNI, podemos carajear tranquilamente que no vamos a tener ningún perjuicio, y nos creemos libres por eso. Ahora, mientras tanto, ¿quién está haciendo el mundo? ¿Quién está controlando las situaciones? ¿Dónde está el poder? Esa es la pregunta. ¿Dónde está el poder que no se puede detener? La guerra en Ucrania, ¿por dónde pasa el poder que no se puede ingresar con asistencia humanitaria, que ni pueden escapar o salirse los soldados rusos que no quieren ir a la guerra, ni puede verse tranquila la gente ucraniana que nunca imaginó que iba a estar sitiada? Todas estas cuestiones son del debate, aunque no lo creamos, del derecho, pero netas. Es decir, no podemos ocultar el fracaso jurídico que importa este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque un derecho que no tiene garantía de aplicación es como ponerle bocina a un avión. Nosotros vamos, nos creemos que estamos en vuelo muy avanzado, y la verdad lo que tenemos es un avión con una bocina. No sirve. A partir de allí, ese replanteo tiene que ver con un análisis que cada uno hagamos de cómo es la práctica de ese principio o valor internacional que mi país firmó, volcada al estado concreto de la situación. ¿Mm? No es lo mismo hablar de violencia familiar o de género en el conurbano bonaerense que en algunas provincias del interior. Y no es lo mismo, ahí es donde enlazo también el tema de la kafala, explicar kafala en Ciudad Autónoma. Voy a tomar mi facultad de Derecho UBA, explicarla dentro de ese ingreso académico con un positivismo exacerbado, que explicarla en tu Tartagal, Viviana. ¿Por qué? Porque ahí tenían esquemas culturales
ancestrales, e incluso que tienen que ver con la consideración de mi hijo y el entenado. ¿Se acuerdan de eso? Es decir, aquel al cual yo le doy una condición de hijo, sin necesariamente dejar de entender que es el hijo de otro, o de otro que murió, o de otro que no lo puede atender. La kafala es eso. Mahoma, cuando nace, hacía un año que había muerto su papá, al año muere su mamá. El, este, el profeta del Islam es resguardado por una nodriza y por su tío, y en toda su enseñanza ellos tienen suras que van recapacitando las manifestaciones del Corán. No puede dejar de perder ni el amor a su familia biológica, ni el reconocimiento del amor a quien lo crió. Se educa en una formación que es una institución que en el artículo 20 de la Convención, recomienda como sistema de acogimiento la kafala musulmana y la adopción. Es decir, no chocan nada. Lo único que en aquella cultura no se puede perder la identidad biológica ni reemplazarla. No se deja a la familia de sangre, simplemente hay un sistema de registro de cafiles a los cuales el chico en circunstancias de abandono, de orfandad, de maltrato o por decisión de un juez, va a parar a ese hogar y tiene la tutela definitiva de esa persona, que es para educar, para cuidar, para darle techo, comida, y a los 18 años esa persona adulta, antes niño, escoge si quiere seguir con quien está o volver con la familia biológica que nunca perdió. La conclusión de lo que yo vi, ¿ok? Se pueden provocar muchas construcciones felices a partir de allí, porque he visto jóvenes volver a su familia de origen a asistirla, porque consideran que por alguna razón lo habían abandonado y jamás dejaron a sus cafiles. Es un sistema interesante que yo en mi libro Abogado del Niño, de ahí lo ves, Vivi, vos. Lo estoy explicando, lo relaciono en Provincia de Buenos Aires con el artículo 35H de la ley 13.298, que habla de registrar adultos, y lo relaciono con el artículo o 657 o 659 del Código Civil reformado, que es cuando el juez deja dentro de, da la tutela, la guarda provisoria, que puede irla repitiendo. Nada más que digo reformarlo porque habla de alguien del grupo familiar, y se entiende que el grupo familiar es el sanguíneo solamente. Y nosotros estamos hablando de familiar referente o grupo familiar referente o persona referente. Estoy utilizando el padrinazgo cristiano desde que soy juez, y lo he invocado siempre como una aceptación. Todas estas cuestiones, la que me parece que viene a la luz decir que deben aplicarse de acuerdo al contenido de cada localidad, pero no puede ser que tengamos chicos abandonados en la calle o en una edad etaria o con una complejidad o una enfermedad que hace que no se los quiera adoptar. ¿Por qué? Porque en definitiva entonces alguien quería algo para sí. ¿Se entiende? No es por. Y amar es ser, dejar ser y ayudar a ser, no es tener. Entonces, bueno, dentro de esa construcción yo digo, el derecho tiene que ponerse a nivel, tiene que ponerse en realidad en circunstancia del otro. Para eso abogamos el derecho, no para que sea un obstáculo hacia algo. Simplemente es eso la kafala para mí. Qué comprometido que te escucho, Carlos. Te voy a hacer una pregunta. Podés decirme, no, Andrea, no puedo hablarlo, no puedo decirlo. Está en vos. Ya dice Carlos, ¿qué me va a preguntar? Yo hace poco estaba leyendo lo de Gabriela Arias Uriburu, ¿viste? Que dice, ella ha dado varias notas
que un día dice: mi ex marido desapareció con mis 3 hijos y mi vida nunca volvió a ser la misma. Creo que eso ocurrió en el 97. Diciembre del 97. Que ella estaba en el medio de un divorcio. La verdad que fue bastante traumático todo. Creo que lo llevó a Jordania creo que de manera ilegal. No entiendo cómo lo pudo sacar. Yo estuve en Guatemala por el caso de Gaby como embajadora de honor y vi las causas. No, había una conflictiva, sí, familiar, pero lo sacó ilegalmente. Gaby tenía Sí. la custodia. Este, y al sacarlo ilegalmente se lleva un bebé en brazos. Creo que Miami, y recala en Jordania sin saberse bien claramente dónde estaba. Cambiándonos, perdón, yo dije Gaby, la señora Gabriela Díaz Uriburu es una muy Sí. querida amiga y una gran persona. Me tomo esa confianza, pero el caso de ella es muy interesante estudiarlo. De hecho, se habla mucho en las universidades y demás, porque Sí. detrás de su circunstancia, Gaby lo pudo exteriorizar, generar un reclamo tan importante, y en la construcción es lo que decimos un leading case. Es decir, Totalmente. en los 90 se hablaba de Betty Pasmodi, vieron la película No me iré sin mis hijos y demás. No, el de Gaby Sí. trasciende todo eso porque al Creo ir que a era de Sally Jordania, Field, ¿no? Era de es Sally Sally Field Field, esa la película película. de Sally Field, muy, muy Sí. linda película. Muy linda, Pero sí. Gaby al salir a encontrarse en Jordania, los chicos quieren el ius sanguinis, es decir, para el derecho musulmán, ius sanguinis. Nosotros tenemos ius soli. De manera que no había encuentro ni de civilización ni de derecho. Y detrás de todo esto era primero la búsqueda que hizo la mamá, los reclamos internacionales que hizo la mamá, eh, y una actitud muy importante por parte de los sucesivos presidentes de nuestro país que declararon su situación como cuestión de Estado, que es algo donde enlazamos con lo que yo venía trabajando internacionalmente. Yo decía que cuando algo es de derecho público, está ordenado internamente y no se puede cumplir en el exterior, sencillamente porque nuestros estados no hicieron un tratado o convención, no es un problema de la persona, es un problema de los gobiernos de los estados. Entonces hay que declarar cuestión de Estado y vamos todo por ello, ¿ok? Eh, que no sabemos también declarar situaciones de cuestión de Estado. Lo de Gaby fue, o de los hijos de Gaby, fue muy educativo dentro del campo del derecho, porque los presidentes lo fueron declarando cuestión de Estado, y a partir de allí tuvimos el acercamiento, el poder ubicar a los chicos. A partir de allí se pudieron dar mis viajes a Amán, y bueno, se fue rescatando algo que era imposible. Y ella tiene relación con los chicos. Vos decís, ella los pudo recuperar, ¿no? Ay, qué suerte. Los recuperó desde el alma, el esfuerzo, el trabajo que ella hizo también. Encima, estar en todos lados, porque uno la veía, pobrecita, agotada, en todos Sí, lados, ese reclamo. La verdad que te conmovía verla, porque una chica que está bien, estaba tramitando un divorcio, pero que de la noche a la mañana esta persona se lleve a sus hijos, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros que estamos acá, y se hay- volvió como a veces hay esas notas, ¿no? Esa super mamá, que sí. por ahí, obviamente que uno no lo busca, porque uno quiere estar en paz, quiere estar tranquilo, y cómo te moviliza algo así, ¿no? La verdad Hace poco estuvo en el casamiento de su hija en Qatar. Se casó con ah, un catarí, su hija, y los varones ya son hombres, todos con familia. No, es una historia muy, muy rica. Yo creo que y también fue una historia rica para los argentinos. Es decir, eso de que sabemos atar con alambre las cosas y que tenemos creatividad. eh, y ahí fue a ver, mi salto, no del todo, porque yo seguí siendo juez, al servicio diplomático, y
Y aprendí tanto del papi de Gabriela, el que me enseñaba un montón de cuestiones que los jueces ni nos imaginaríamos, y yo ya era juez y fui adquiriendo una personalidad que fue interesante también para mi desempeño en Medio Oriente. Ah, qué fantástico y poder tenerlo acá en primera persona, que Carlos nos pueda contar algo que era la pesadilla de cualquier madre, ¿no? Ujú. Que ocurriera eso. Pues, yo digo, vos mismo lo decís, esa película, la de Sally Field, pero yo creo que, no quiero decir que esto, lo otro también debe ser que era terrible, pobre señora, pero uno lo veía, ese matrimonio, que cómo lo sacó del país. El otro pareciera como que fue un engaño, le dijo, vení, vamos, va a estar todo Mm. bien. Esta fue una búsqueda, la otra era, bueno, sin mis hijos como que no se iba, y esta era una búsqueda. Y bueno, y como decís vos, actuaron bien los gobiernos argentinos. Los gobiernos muy bien, y Gabriela Erazzuriburu en particular, porque fue sanando una historia de vida. Cuando empezó a tener eco, fíjate, Gaby tuvo posibilidad hasta son cosas que manejamos, de lograr un contrasecuestro, que es lo que ocurre en la película. Y siempre priorizó la salud, los peligros que había detrás de eso eran claros, con respecto a sus hijos, no, siempre priorizó eso y por derecha consiguió sanar todo. Y los chicos quedaron todos allá. Y ella Los tiene la chicos, relación. cuando Interrumpo. logro ubicarlos, fue después de 3 años, no más. Es decir, el contacto directo, saber dónde estaban, fue en 2000, quisiera que estuviera, 2002. No, perdón, 2003. Recuerdo porque mi primer viaje es con la guerra de Irak. Sí. Y pero en el medio no se sabían ni dónde estaban, y ya venían cumpliendo todo lo que es una instrucción. Yo me encontré con chicos que estaban muy, muy instalados, y lo que no se quiso es Ah, generar un cambio abrupto, entonces fue trabajando. con esa propuesta, ¿no? Del Sí. contrasecuestro, que ella agarró y Al contrario, lo hubiese hecho. se fue sanando, tuve mucho apoyo del juez supremo de la Sharia musulmana, un gran sabio, un gran amigo, un maestro también, uno de mis maestros también, y no, fue todo muy manejado, incluso el convenio bilateral fue repetido después o hecho por otros países, recuerdo Pakistán y otros más, eh, porque también fue un esquema de encuentro. Se encontraron dos culturas, muy bien se encontraron. Qué suerte cómo se llevó a cabo. Entonces, me decís que pero están todos viviendo allá, ¿no? Los hijos están en Qatar. Mira, algunos creo que están en Europa, unos sí en Jordania, creo que Karim, eh, el mayor, Sharif es el menor, creo que está en Jordania, y Y él sí, alguna vez se dio cuenta que estuvo mal lo que hizo este hombre. Porque ella sanó, lo entiendo, sanó también en los hijos, ella no hizo eso. Y este hombre, bueno, por ahí, yo qué sé, en su postura, obviamente que sabe eh, que hizo algo malo, no sé. sí, estaba cuando lo pudimos charlar, te lo puedo contar, pero la estrategia que establecimos fue recuperar el contacto y sanar las circunstancias de vida. Es Qué como bueno. ponerse, yo creo que se descarnó con mamá, y Máxime, que ya sabía, se puso muy en la idea que, bueno, era muy riesgosa la operación. Fueron 4 viajes muy riesgosos. También tuvo ese cuidado sobre mi propia persona, incluso, de saber qué cosa estaba manejando allá.
Ah, qué fantástico. La verdad, perdón, porque yo quería aprovechar, digo, le pregunto a Carlos. Ahí digo Vivi, que me está diciendo Andrea. No, Tal. excelente. No, excelente. De hecho, a todos nos interesa que hable sobre este tema porque creo que es un caso paradigmático, que hubo un antes y un después en materia de niñez con relación a esta experiencia que la tenemos acá, Carlos Romano, en primera persona, haber sido protagonista y acompañante y el abogado y quien luchó a la par de Gabriela para poder bueno, poder hoy contarlo y poder dar ejemplo y también herramientas de cómo se debe, ¿no?, obrar en un caso ante tamaña violación a los derechos de los niños y niñas, como ha sido el caso de Gabriela, y que se transforma en una cuestión de Estado. Me parece que, como te digo, es un caso que genera... Emblemático. Y Totalmente, a totalmente. nivel técnico, algo A gracioso, yo partir de mejoré la mucho mi... casuística. Yo creo, sí, la verdad que muy emblemático. Sí, No, Carlos, que decía. decía que a nivel técnico yo ya era, aparte de juez, que los jueces siempre manejamos estos esquemas conciliatorios y demás, era mediador, había hecho los cursos, después hice una especialidad en Estados Unidos también sobre esquemas de mediación y demás, pero los niveles de negociación que yo aprendí con los bereberes, es decir, las cosas que yo aprendí allá, no, realmente a nivel negociación, por eso incluso lo comento en el libro cuando hablo de los niveles de mediación, conciliación y negociación que hay que saber tener para justamente prevenir situaciones de crisis bélica. Después es muy difícil. No, impresionante, impresionante. Ya está. Vos sos Vivi, mediador Vivi. internacional. Él es mediador internacional. Yo lo tengo acá como apoya abogado del niño, que se llama, el título es un libro de Carlos Antonio Romano, cuestiones prácticas que se deben conocer y aplicar. En algún momento, cuando hice la capacitación, lo leí, pero bueno, ahora creo que es un libro que está bueno para tenerlo como base, muy creativo en materia de niñez, porque vos no tenés aceitado todavía el procedimiento y muchas cosas que nos faltan a todos los operadores jurídicos. Y bueno, está bueno tener herramientas para poder hacer una mejor defensa de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en situación de vulnerabilidad. A mí me gustaría, Carlos, para aquellos que no conocen, que hable un poquito de qué se debe entender cuando hablamos de abogado del niño, que ya no es una mera ¿Qué letra. pregunta? Sí, no es una mera figura del Código Civil y Comercial, tiene que materializarse en cada uno de todos los lugares de la Argentina, esta figura que todavía está costando que se implemente. Y bueno, en Salta hemos tenido una situación bastante particular, de la cual el doctor Carlos Romano nos va a contar un poquito cuál es su opinión en relación al tema. Bueno, la cantidad de piñas que me han tirado por cómo pienso el tema es terrible. Y ayer justamente comentaba esto, es decir, yo fui invitado por el Senado cuando se estaba tratando la ley, y del observatorio, o sea, a ver, era invitado porque era juez, porque era académico, porque era esto, lo otro, y de pronto la gente veía como una contradicción que yo dijera, primero, la capacitación la tienen que tener los colegios de abogados. Segundo, hay que saber no mezclarlo con el asesor. Es el asesor o el defensor de menor el que tiene que pedir al abogado del niño. Es un fiscal el que tiene que introducirlo. Y cuando explico la figura, digo con claridad, otra vez, no me pongan el Código Civil por delante, ni la jurisprudencia de la Corte, porque esta es una figura que viene en palma con los derechos humanos, es la comprensión del artículo 12, y cuando trabajamos también la ley nacional,
Eso lo diferenciamos muy bien en el artículo 27, que habla de la representación técnica y la defensa formal, incluso son cosas diferentes. Cuando explico abogado del niño, explico es persona defensora de derechos humanos y hago todo el enlace con los tratados internacionales y demás. ¿Por qué? Porque es una plus defensa que yo le debo otorgar al niño y porque me lo dice el artículo 12 de la Convención. Cada vez que, ¿cómo disputo eso con los académicos que con el mayor respeto que enfrentan esta posición? Se concentran en la edad y madurez de un chico y no se concentran que el artículo 12 arranca hablando de que es obligación de los estados. Entonces yo necesito un estado que se abaje a escuchar, ¿m? Y no un chico que tenga que crecer o se deba a su resiliencia para poder ser escuchado con opinión vinculante. Entonces, bueno, son las cosas que hay que cambiar. Pero mi visión del abogado del niño es muy práctica. Siempre lo pongo como una figura clásica, acordando como nuestras abuelas que, estoy viendo ahí en mi parque, ponían ese bastón, ese palito al lado de una planta para que la planta no la moviera al viento y demás. No lo ponían arriba de la raíz de la planta. No aprisionaban totalmente a ese palito, a ese arbolito, porque sabían que iba a crecer. No lo dañaban. Es una tutela de acompañamiento. Y eso me lo desafió otro maestro, Augusto Morelo, cuando hice mi primer libro, La niñez. Cuando trabajé eso, yo ya estaba preocupado. Mi investigación era cómo prevengo situaciones, internacionalmente se llaman sistemas de alertas tempranas, para explicarles cómo genero una resolución que sea autosatisfactiva y cómo le doy más importancia a la autosatisfacción que a la sentencia, a la medida cautelar que a la sentencia. Y cuando uno de mis editores me dice, mira, le pasamos tu libro a Morelo, yo me quedé, digo, bueno, es como que te dijeran, sos curita, te viene a visitar el Papa, más o menos. Era muy joven. Pero aparte, el respeto que yo tenía por él. Y me dice, vos estás hablando de tutela de acompañamiento, pibe. A ver, claro, porque el debate en aquella época era que hablar de la palabra tutela era algo feo, era algo malo. Parecía que nosotros íbamos a conseguir la subjetividad de un niño, qué sé yo, colgando jueces de menores, quitando del código al asesor o al defensor, como se llama en tu provincia. Y bueno, la cosa no pasaba por allí. Era entender que la tutela no es un esquema de reemplazo. Es irle sacando reemplazo en la medida que el chico va madurando, obviamente, para pasar a ser algo que siempre debe existir, que es una tutela de acompañamiento. Por eso pongo el ejemplo del arbolito. ¿Qué ocurre? En ese esquema tengo que tener una capacitación absoluta de saber en qué parte puedo acompañar como abogado del niño, que es justamente el artículo 27, ahí lo hicimos muy claro, tiene que ver con generar una defensa técnica, es lograr que ese chico siempre sea escuchado, que no es fácil, porque, y francamente, yo cuando pasé a juez de familia no sabía escuchar, me tuve que aprender una serie de cosas y me ayudó mucho mi equipo interdisciplinario, y hacer esa escucha vinculante. La verdad que para eso no necesitas un contrato, un convenio para que alguien pueda ser representado, o cómo decir, no tenés que superponer. Vos tenés una persona con un estado vegetativo y tiene personalidad jurídica, tiene derecho a ser defendido técnicamente. ¿Mm? Y tiene lo que ayer explicaba en este juicio, tenemos que entender que en la Convención Americana, el artículo 3, que habla de la personalidad jurídica,
está antes que el artículo 4 que habla del derecho a la vida. Mirá si, como derecho humano, no le damos trascendencia a la personalidad jurídica, que se representa en el acceso a la justicia y en la garantía judicial de esos derechos. Entonces, la base esencial es que yo le debo dar entrada como juez y debe ser reclamada. Lo que debo reclamar es que yo estoy aquí para asistir técnicamente, y esto no es que voy a pedir que autoricen su casamiento, no, no, es decir, hay cuestiones en las que se compensa perfectamente con la historia del asesor de menores, así le decimos acá en provincia de Buenos Aires, Vivi, y tiene que ver con que él sí tiene la obligación de reemplazar la voz de un niño, en tanto y en cuanto hay un orden público que se lo está manifestando, toda una construcción de derecho y su propio superior jerárquico dentro del Poder Judicial atinente. Pero el abogado niño no reemplaza, asiste y acompaña, tutela de acompañamiento constantemente al niño, procurando que su voz llegue. Y, oh casualidad, es lo que no llega, la voz de los niños al juez. Creo que tanto el tema de niñez como perspectiva de niñez, como perspectiva de género, siguen siendo todavía temas que no están plenamente desarrollados y en los cuales nos falta todo a la sociedad misma tener en cuenta, ¿no? Es decir, una de las últimas clases, recuerdo una clase que vino a dar la asesora general de incapaces de la provincia en algún momento, y hablaba de los cambios de paradigma y que ahora el niño debe tenerse, te estoy hablando unos 5 o 7 años atrás, me acuerdo fue en el auditorio municipal, tenemos que entender que ya el niño no es un objeto, es decir, que tanto al hombre como al niño como a la mujer antes se la tomaba como objeto, sino que el niño es sujeto de derecho. Imagínate que en términos de un asesor que te diga eso, es como todo muy nuevo, estamos en plena construcción. Es mi opinión, ¿no? Eh, Quería, en relación a lo que estás diciendo, preguntarte, cuando vos hablas en tu libro Mi Niño Perdido, ¿cuál es el mensaje para todos aquellos grandes, para todas aquellas mujeres y hombres de derecho y que tienen que transitar por estas experiencias, a veces propias y muchas ajenas que nos toca, con las que nos toca convivir y con las que nos toca gestionar? ¿Cuál es el mensaje de Mi Niño Perdido? Antes de ir ya quizás finalizando, que las chicas tal vez te tengan que hacer otras preguntas con relación a tu último libro, que es Cultura de la Paz, pero me gustaría que hables un poquito del niño que está dentro nuestro y al cual tenemos que abrazar cada uno para poder acompañar a otros, ¿no? Mi niño perdido. A ver, ante todo decirle a la audiencia que no es un libro de derecho, es un libro personal, es una novela basada en mis propias circunstancias de vida. Kier es la editorial. En los libros de derecho es o la ley o la Joan, la más preponderante, y Qualit Pachen. Pero fue un intento, algo que voy a hacer dentro de un mes. Empiezo a escribir otro libro que no es jurídico, que se llama La muerte de un guerrero. Mi niño perdido a mí me llevó una circunstancia personal a tener que utilizar todas las cosas que me habían pasado en la vida, todo lo que había aprendido. Pongo mucha educación de montaña. Yo soy andinista de los 20 y pico, y aprendí muchas cosas allá arriba, pero más que nada yo quería resolver un problema personal y no me daba cuenta que el primer problema que tenía es que yo había perdido a mi niño interior. Esa es la realidad. Y que sabía mucho de muchas cosas, que era muy instruido, pero la verdad que tengo todo perdido si no reencuentro a mi niño interior. Y bueno,
Mi niño perdido es un poco ese tipo de reflexión, mezcla de filosofía, de religión y de confesiones personales. Mirá lo que venís a charlar acá, pero bueno, es ambiente de Claro, derecho. pero tiene que ver, es fantástico lo que nos contás, porque, a ver, un buen abogado se nutre de todo, es decir, vos sos lo que sos por tu experiencia de vida, por las vivencias y por haber abrazado también a ese niño. Eh, Dicen que todos los problemas y los conflictos que tenemos desde una mirada holística, que es lo que vos proponés, tienen que ver con sanar al niño herido, es decir, vos atendiendo a ese niño herido podés trascender muchísimas cosas y podés ser un poquito más feliz. Y eso se traduce a todo, a tu servicio profesional por sobre todo, porque una persona que se siente feliz o en paz con su niño interior está en mejores condiciones de poder acompañar a otros, ¿no? Mira, Y bueno, Saltenita, y yo me la hiciste última acordar, pregunta que quizás tendría para hacerte ¿verdad es, que te Ella cuento va, algo ella antes? va, ¿Verdad ella que te va. cuento no algo? sé si Porque vos alguien, me haces acordar Daniela siempre de o Salta. Andrea, quiere, perdón, Escúchame, sí, una vuelta me invitó el gobierno de Salta, ¿te acuerdas cuando daba las capacitaciones en Salta Capital? Ese era invitado por el sí, sí, Colegio de sí, Abogados, totalmente. por nuestro amigo común Pedro Burgos, un gran amigazo. Y me acuerdo, para que tengas cuál es la reflexión de mi niño perdido. Humberto Me Pedro invitó el Burgos. gobierno de Salta a dar una conferencia. Un día fui a un hotel re bacán, muy lindo, y entré después de dar la conferencia de traje, y al otro día a la mañana el, eh, eh, el gerente estaba incluso, y todos me ven salir con una mochila y en botas porque me iba a escalar el Changui. Que lo escalé el Changui, fue maravilloso. Me había encontrado con mi contingente que había mezclado dos cosas que me gustan hacer: dar una charla y eso es lo que yo hacía de niño, ¿me entendés? O sea, tenemos que aprender a mezclar incluso los juegos, las cosas. Y en Mi Niño Perdido también hay fotos secuenciales que no se editaron, pues es muy costoso. Y una de las cosas que yo vi en la montaña, en altura, que hay ríos, los ríos de hielo, cuando chocan las aguas frías y se meten en la correntada, resulta que vos ves una cosa blanca con la cristalina del río, que andan juntas y no se mezclan. Yo no sé cómo no se mezclan las aguas, de acuerdo a la temperatura y demás. Bueno, sufrimos mucho frío. ¿Qué quiero decir? Que a veces estamos más desmembrados, más desintegrados de lo que pensamos, y que a veces cuando creemos que hacemos algo que no se condice con lo otro, es cuando en realidad nos desintegramos. Es decir, un río en altura, yo lo vi blanco y transparente, mezclado, perdón, no mezclado, pero corriendo a la paz. Nosotros podemos correr a la paz con nuestro niño interior. Podemos llegar a viejos así. Lo que hay que hacer es no perderlo, ese es el mensaje. Perdón, la pregunta que iban a hacer. Fantástico, fantástico, la verdad que me encantó. Bueno, a mí me gusta mucho esto del niño interior y abrazar a nuestro niño, sobre todo cuando nos sentimos así desintegrados. Bueno, no sé si Andrea o Dani le quieren hacer alguna pregunta. Sí, Se No sé, quedaron Dani, vos. con la yo emoción en la mano las chicas. quería, No. quería preguntarle al doctor en cuanto a la educación para la paz. ¿Cómo ve el futuro en nuestro país respecto de la educación para la paz? De la educación en valores que en algunas escuelas se está implementando, pero que yo, a mi muy humilde entender, creo que nos estamos quedando un poquito cortos, que necesitamos de mucho más. ¿Cuál es su opinión? Estamos incumpliendo un tratado internacional. Artículo 29
de la Convención de los Derechos del Niño. Te dice que la educación tiene que ser en formación de derechos humanos y para la paz. Ya se habla, pero concretamente, que la educación debe ser sobre este esquema de valores, no tal vez con tanto sentido académico como el que tiene, ni mucho menos con sentido ideológico o religioso. Es decir, es clásico, la educación debe ser en valores que me lleven a la paz y agrega el artículo 29 el cuidado del hábitat. ¿Mm? Es decir, una educación que no enseñe valores, que no enseñe civismo, que no enseñe cuidado del hábitat, que no enseñe, fíjate, en Ciudad de Juárez, cuando fui, me pedían que hablara de cómo se podía lograr controlar ciertos esquemas de violencia y demás. Y lo estamos hablando dentro de un ámbito político y judicial. Y yo decía, acá me falta lo educativo. ¿Por qué? Porque ustedes y nosotros estamos educando a nuestros hijos a que pueden ser grandes conciliadores, grandes mediadores. Y eso se educa y se muestra desde la escuela. Estoy enseñando a los pibes a manejar un arma, no estoy enseñando cómo intervenir cuando otros dos pibes están en discusión o se golpean. Es un absurdo esta educación. ¿Mm? Es decir, que los conflictos dentro de la niñez no lo sepan poder mediar otros chicos con poco más de edad, es porque no hay educación ninguna. Esa es la realidad. Y la educación basada en ideas de competencia, ¿usted cree que esto va en contra de la educación por la paz? La excesiva competitividad Sí. que hay en algunos establecimientos. No lo digo yo, lo dicen las convenciones, lo dicen las observaciones generales. Guterres, el actual secretario de las Naciones Unidas, que no solamente reconoce la... A mí me costó un Perú hacer la defensa técnica de una de mis tesis, porque justamente estaba hablando del desorden y la disfuncionalidad de Naciones Unidas. Eso es algo que ahora me encuentro, ya a mi edad, que el secretario general lo está diciendo a cuatro voces. Y una de las cosas que mortifican al mundo es el alto nivel de individualismo y de competitividad. El principal valor que se debe generar en las escuelas es justamente eso y aproximarla a las nuevas realidades. Es decir, tengo más índice de autismo y Asperger, me voy preparando para la nueva realidad. Es una realidad humana, si bien es biológica, tiene que ver con la naturaleza, y la naturaleza es el hábitat y nosotros. ¿Mm? Entonces, no puedo cumplir con el artículo 29 si no educo para la paz, si no educo en derechos humanos, si no educo a la defensa del hábitat que somos todos. Perfecto. Muchas gracias. Por favor. Un placer escucharte. La verdad que es fantástico. Yo me encantaría hablar de otro tema, pero vamos a ver cuando ya esté resuelto ese tema. Carlos se ríe y dice, Andrea, cállate, cállate. Así que, bueno, no sé, Vivi, vos, si querés cerrar. Y yo, a ver, cerraría con un agradecimiento en mayúscula, porque la verdad que siempre escucharlo a Carlos es un placer. La verdad que todo lo que nos dijo nos refresca un poquito las cosas que tenemos que tener presente en nuestra vida cotidiana y en el ejercicio de la profesión. Todos los derechos están atravesados, todas las ramas del derecho están atravesados por el tema de la niñez. El enfoque holístico es un enfoque que creo que ya es una obligación hacerlo, nutrirnos de las normas de los tratados internacionales de derechos humanos y sobre todo la Convención sobre los Derechos del Niño. Creo que es lo que, bueno, yo me llevo de esta charla, de esta entrevista, que tenemos que aplicarla y tenemos que ser creativos, tenemos que ser niños puros, digamos, con mucho amor al prójimo, jugando con todo el plexo normativo que tenemos para poder hacer una defensa eficaz
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La verdad que bueno, gracias Andrea, gracias Dani, pido disculpas públicamente por los inconvenientes No quiero técnicos, prometo no quiero que los ninguna voy a disculpa. solucionar. Lamentablemente, tengo toda la tecnología que se te puede ocurrir, pero si no tengo red, es todo un problema, pero por bueno. favor. Solamente Déjate de gracias hinchar, por la fantástico. paciencia. Gracias, Este es solamente un gracias, grupo, gracias Carlos. este es Sí, un son grupo unas de hermanas de la amigos. vida, y lo agradezco siempre. Bueno, solamente eso, a ver que cierre nuestro amigo con algunas palabras finales, no Algunas sé. palabras del niño, de su niño interior. Bueno, en principio, señoras, ustedes y a todos los que estén escuchando, gracias. ¿Cómo terminar? Hay 7 millones de pibes afectados en la guerra Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania, mejor dicho, de 1,5 millones de muertos, los otros desplazados o huérfanos, y ayúdenme a conseguir un tribunal internacional. ¿Mm? Tiene que haber una autoridad que exija estas cuestiones. Hay movilizaciones forzadas, recién me acordaba de Ciudad Juárez, estuve ahí en Frontera Sur, niños migrando, algunos separados de uno de sus padres por lo menos. Tenemos, saben, un alto índice de pobreza de la niñez en la Argentina. Creo que podemos llegar a tener esquemas de desnutrición, y bueno, no se concibe, solamente eso, pedirles que no dejen de abogar por este tipo de cuestiones, y abogar también implica desde lo político, desde lo civil y desde lo penal si es necesario. Yo estoy pidiendo eso. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias. Ojalá Muchísimas gracias, gran legado para todos los que nos están escuchando y para nosotros. Gracias. Gracias, bueno. Gracias, queridas amigas, gracias, querido amigo. Yo lo vi como hoy un gran académico, un gran orador, un gran luchador, también he visto esa faceta, así que un gran defensor, así que bueno, más no puedo pedir. Gracias, Carlos, gracias, Vivi, gracias, Dani. Un beso enorme, bueno, y gracias. nos estaremos viendo hasta un nuevo pronto. encuentro. Queda comprometido, Carlos, para un nuevo encuentro. Gracias. Gracias. Bueno, gracias, buenas tardes. Chao, hasta luego. Chao.